Ok, hermanos, vamos a comenzar repasando solamente los 4 versículos que corresponden a Moisés capítulo 4. Y solamente les reitero, para que ustedes lo tengan presente, en el capítulo 2, que corresponde a Génesis 1, inicia cómo Dios le explica a los dioses el plan acerca de cómo se iba a crear y ese proceso. En el capítulo 3, que corresponde al capítulo 2 de Génesis, eh, es ya la creación física, donde Jehová desciende y entonces empieza este proceso de creación. Estos 4 versículos de, de Moisés 4 no existen en la Biblia. Y esa es una ventaja que tenemos, porque obviamente nos aclara qué pasó en el jardín, nos aclara un poquito más su presencia en el jardín. Pero no solamente eso, hermanos, sino que además es una continuación de el capítulo 2 de Moisés. O sea, es lo que ocurrió después de que Dios presenta el plan a los dioses y entonces se levanta uno y dice objeción. Después se levanta otro y dice que se haga como tú lo has dicho. Pero bueno, vamos a leerlo como dice el libro de Moisés, eh, versículo 1 y 2. ¿Y quién me ayuda a leerlo, por favor? Leo. Gracias. Y yo, Dios el Señor, le hablé a Moisés diciendo, ese es Satanás, a quien tú has mandado en el nombre de mi unigénito. Es el mismo que existió desde el principio y vino ante mí diciendo, heme aquí, envíame a mí. Seré tu hijo y redimiré a todo el género humano, de modo que no se perderá ni una sola alma. Y de seguro lo haré. Dame pues tu honra. Pero he aquí mi hijo amado, que fue mi amado y mi escogido, desde el principio me dijo, Padre, hágase tu voluntad y sea tuya la gloria para siempre. El 3 también. Sí, por favor, de una vez. 3 y 4. Ya, ok. Pues por motivo de que Satanás se rebeló contra mí y pretendió destruir el albedrío del hombre que yo, Dios el Señor, le había dado, y que también le diera mi propio poder, hice que fuese echado abajo por el poder de mi unigénito. Y llegó a ser Satanás, sí, el diablo, el padre de todas las mentiras, para engañar y cegar a los hombres y llevarlos cautivos según la voluntad de él, sí, a cuantos no quieran escuchar mi voz. Muy bien. Gracias, hermana. Entonces, hasta aquí se nos da el cómo es que Satanás se revela, sus pretensiones, cuál era el deseo que él tenía. Entonces, hermanos, aquí tendríamos entonces un tema que nos llevaría casi el resto de nuestra vida, y es en cuanto a los deseos celestiales. ¿Cómo es que eh, si el deseo, de acuerdo a la lógica humana, los deseos surgen a causa de una necesidad? Es decir, nosotros cuando deseamos algo es porque en algún momento nos identificamos que carecíamos de ello. De tal forma que la pregunta sería, ¿cuál es el deseo de Dios? ¿Cuál fue el deseo de Satanás? ¿Y cuál fue el deseo eh,
del Salvador, estando obviamente en ese momento, ¿no? Y hermanos, obviamente al pensar primeramente en el deseo de Dios, la pregunta sería, ¿entonces Dios no se siente completo? ¿No se siente suficientemente Dios? ¿Le falta algo? Y entonces por eso tiene un deseo. Y obviamente, hermanos, me gustaría saber qué opinan ustedes. ¿Cuál es su opinión? Recuerden que obviamente para responder a esta pregunta no hay nada escrito como tal. Así que se aceptan comentarios según su criterio. Yo preguntaría, hermanito, ese deseo, yo pienso, bueno, ahorita que nos dice, es carencia de algo, pero también puede ser por amor a, es una pregunta, Ah, muy bien. porque si es por amor a que tengo un deseo, pues entonces aquí yo podría decir, Dios quería lo mejor para toda su creación. Ok, excelente, hermana. Es una alternativa muy buena. Gracias por comentarla. Hermana Rosalinda, adelante. Gracias, hermanito. Estoy totalmente de acuerdo con la hermana. Yo lo que les iba a exponer era desde el punto del papel del padre y yo de madre. Yo lo tengo todo, ¿sí? No carezco, ¿por qué? Porque tengo mis hijas, pero deseo que ellas alcancen, pues, estar en Cristo, servirle y alcanzar la inmortalidad y la vida eterna, no porque yo carezca, sino porque las amo, como dice la hermana, es por amor, por eso yo deseo. Y yo pienso que quizás si el Padre, por tanto amor que nos tenía, por eso Él deseó que lográramos alcanzar para lo que Él nos puso en el camino, sabiendo que no íbamos a poder, envió al Salvador Jesucristo. Estoy de acuerdo con mi hermanita. Muchas gracias. Muy bien, hermana, muchas gracias. Y bueno, esa respuesta que ustedes dieron, hermanas, es extraordinaria y técnicamente así es. Ahora vamos a explicarlo de una forma un poquito más sistemática para darle un poquito más de sentido según lo que hemos estado leyendo. Pero quisiera comentar primeramente algo que enseña el libro del Zohar. El libro del Zohar es un libro, es el libro cabalístico por excelencia, y nos enseña prácticamente los fundamentos de la Cábala. Ahí el libro del Zohar nos muestra que en sí Dios no necesitaba nada, sino que de pronto las vasijas, es decir, eh, y acuérdense de no pensar en vasijas como tazas o platos, simplemente las vasijas son las inteligencias. Las vasijas, hermanos, eh, tenían el deseo de dar así como Dios da, pero obviamente las vasijas no tenían lo suficiente, estaban prácticamente vacías. Así que Dios establece el plan para darle a las vasijas esas cualidades para que ellas, a su vez, se las dieran a otras. Y entonces, ahora sí, no solamente ser vasijas inútiles. eh, hay un término en el libro del Zohar que se llama eh, que el pan de la vergüenza. El pan de la vergüenza, hermanos, es ese pan en sentido figurado del cual se alimentan las vasijas, pero se llama pan de la vergüenza porque es un pan en el que solamente las vasijas comen y comen y comen
y no dan nada. Así que entonces le piden a Dios que las haga más semejantes a Él. Y Dios decide compartir por el amor a esas vasijas esa característica. Y entonces dice, sí, lo voy a hacer. Y ustedes van a recibir mucho de lo que yo soy y mucho de lo que yo tengo, pero va a ser gradual, va a ser de a poquito, porque obviamente si yo deposito todo de un solo golpe, pues obviamente los voy a destruir. No pueden recibir todo desde el principio. Y entonces tendrán que hacerlo línea sobre línea y precepto sobre precepto. Y entonces esa es su obra y su gloria, llevar a cabo la inmortalidad y la vida eterna de esas vasijas. Pero esas vasijas, obviamente, tienen que recordar que la idea de estar en este viaje es llenarse con todas esas cosas que le hacen semejante al Padre y al Dios eterno. De lo contrario, entonces seguirán siendo vasijas inútiles que se alimentan de pan de la vergüenza, porque solamente reciben, pero nunca dan. Y en ese sentido, hermanos, cuando lo vemos de esa forma, pues obviamente nos damos cuenta, primeramente, de quién nos amó primero. Segundo, de todo lo que el Padre está dispuesto a darnos. Tercero, de obviamente lo que a nosotros nos compete recibir. Y ese es precisamente el significado de Kabbalah, la recepción. ¿De qué? De la revelación, de la sabiduría, de los dones espirituales, de los talentos, de las energías, etcétera, etcétera. Todo lo que Dios quiere darnos, lo va a dar a manos llenas en la medida que nosotros podamos recibirlo. Obviamente, si nosotros decimos, tengo un talento, pero sé que Dios es fuerte, sanguinario, temeroso, mejor lo escondo y cuando venga se lo doy, se lo devuelvo así como me lo entregó, pues ya se imaginan lo que nos va a decir. Entonces, ojalá podamos ir aumentando nuestra gracia eh, conforme va pasando el tiempo en nuestra vida. Pero obviamente, hermanos, el hecho de que Dios nos dé a nosotros las vasijas inútiles, todo lo que Él tiene y todo lo que Él es, pues era indignante para otros. Y entonces, primeramente, entra el deseo de lo ajeno. Y Satanás dice, bueno, dame tu honra. Entonces, él ya de entrada, ese era su deseo, el querer ser como el Padre. Y no está mal. Nosotros también queríamos eso, queríamos ser como el Padre. La única diferencia que notamos aquí, y ustedes estarán de acuerdo que hay otras escrituras que lo respaldan, no es el que Dios le diera su honra, sino que Él quería quitarnos el albedrío. Y nos dice, ninguno se perderá, ni una sola alma, y de seguro lo haré. Es decir, absoluta tiranía. Entonces, en realidad, ese fue el delito. Ese es el momento en el que él hace otro plan. Y obviamente, Jesucristo lo único que hace es apegarse al plan de su Padre. Recuerdo que en algún momento, en mi juventud, llegué a escuchar a algunos hermanos que decían que Jesucristo presenta un plan y Satanás presenta otro plan. Y eso no es correcto. El plan es del Padre, él lo platica a los dioses y su Hijo amado es quien
le da su voto de confianza y dice, sea hecha sea hecha tu voluntad y la gloria sea tuya para siempre. Pero Satanás, como adversario, es decir, como oponente natural, él tiene que presentar argumentos. Y su argumento consistía en un método totalmente opuesto al plan y consistía en quitarnos nuestro albedrío. Entonces, ese es su delito. Su delito no era su deseo. Su deseo era el mismo que el de nosotros. Pero la diferencia era a costa de qué. Y ahí es donde podemos aprender mucho en cuanto a esa frase que dice que el fin justifica los medios. Y hermanos, si queremos que nuestros hijos sean personas de bien, es válido castigarlos, golpearlos, humillarlos. ¿Será necesario eso, hermanos? Porque el fin justifica los medios. No, hermano, no. ¿Qué entonces podemos aprender, hermanos? ¿Cómo nosotros deberíamos de conducirnos para lograr nuestro objetivo? Correctamente llevando a cabo los mandamientos y siguiendo las reglas del Señor, por fe así tal y como nos lo ha dicho y no estar, o sea, siempre le he dicho, llevando a cabo los mandamientos que Él nos ha dado, o sea, como debe de ser, no hay de otra. Así es, Es mi opinión. tiene mucha razón, hermana. Pero evidentemente, como podemos notarlo, existen muchas iglesias y cada iglesia nos dice que sigamos a Dios de cierta manera. Entonces, eh, ¿cuál sería parte de lo que tenemos que hacer? Además de obedecer los mandamientos, ¿qué más tenemos que hacer, hermanos? Pues hemos comentado que la fe hacia el Señor, que es la que siempre debe prevalecer para que nosotros podamos seguir estos mandamientos. Nos hablaba en su momento de, pues hay la fe que nosotros ejercemos aún sin conocerlo, solo por el hecho de decir Él existe, tengo fe en Él. Ujú. Creo que es así, ¿no? Ok, muy bien. Así es, hermana. Ya ese principio, que obviamente por eso se llama así principio, es esencial y básico, ¿no? Decíamos que los primeros principios y ordenanzas del Evangelio son, primeramente, fe en el Señor Jesucristo y segundo, arrepentimiento. Estas dos son las piedras angulares de nuestra existencia, hermanos, y por las cuales debemos de edificarnos. Son fundamento seguro y vendrán tiempos, hermanos, en los que quizá dudemos y se vale, pero lo que sí no debemos de pensar es que no existe un medio de salvación. Dios nos mandó con la oportunidad de poder volver, pero nosotros somos los que debemos de aceptar. Y el principio de todo ello es fe en el Señor Jesucristo y arrepentimiento. Quiero compartir con ustedes, precisamente a raíz de esto, obviamente ya hasta este momento ya vimos cuál es entonces el deseo de Dios, cuál es el deseo de Satanás, y necesitamos entender bien cuál es o cuál debería ser nuestro deseo. Obviamente no estamos obligados, hermanos, pero es parte de los mensajes proféticos
el amonestarnos y recordarnos lo que debería ser para nosotros. El apóstol Pedro, en su segunda carta, en el capítulo 1, versículos del 10 al 11, nos dice lo siguiente: por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás, porque de esta manera os será os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Entonces, hermanos, tenemos que hacer firme nuestra vocación. Y hermanos, ¿qué es la vocación? Por ejemplo, Tu cuando misión, una que, perdón, tu misión a lo que tú vienes a la tierra. perfecto, muy bien, es una misión excelente. Y ahorita, si se dieron cuenta, nuestra hermana Rosalinda nos compartió un poquito acerca de su experiencia con su bendición patriarcal y nos decía cómo saber realmente a qué vengo, ¿no? A esta tierra. Nos dice nuestra hermana Bierly, amor por lo que haces. Por supuesto que sí, hay que amar todas esas cosas que hacemos. Y bueno, aquí entraría un poquito en conflicto con respecto al concepto de repudiar aquellas cosas que son negativas para nosotros. Pero a veces amamos más esas cosas que las cosas buenas. Pero hermanos, es el llamado, la vocación es el llamado. Obviamente nosotros andamos en esta tierra por fe y decidimos buscar a Dios y decidimos seguir a Jesucristo solamente porque lo sentíamos. La escritura es segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículos del 10 al 11. Para que ustedes, hermanos, tengan presente que esa es nuestra misión en la vida, hacer firme nuestra vocación y elección. Obviamente la elección se dio en la preordenación y en la predestinación, de tal forma que entonces nosotros ya deberíamos tener clara nuestra misión de vida. Pero obviamente, hermanos, el velo del olvido, las adversidades y las tentaciones de esta vida material nos oscurecen un poco el camino y dejamos de percibir nuestra misión en esta tierra. Eso, hermanos, nos va encegueciendo y prácticamente nos coloca en una situación semejante a la de Satanás. ¿Por qué? Porque empezamos a desear lo incorrecto y empezamos a buscar otros medios para obtenerlo. Es decir, el ser humano, y de acuerdo a lo que nos enseña Segunda de Nefi, capítulo 28, nos dice que el hombre busca lucro, busca fama, busca poder y todo con qué objetivo? Con el objetivo de someter otras almas bajo su propio dominio, que obviamente es un injusto dominio. Y entonces queremos fama, queremos poder, queremos riqueza, porque entonces eso nos coloca en una situación superior sobre los demás. Y entonces podemos tener el derecho no solamente a pisotear a otras personas, sino a hacernos dueñas de su voluntad, que era lo que quería Satanás, quitarnos nuestro albedrío. Por eso ahorita, hermanos, ponía el ejemplo de los hijos, porque a veces quizá el error más grande que podría cometer un padre es hacerle creer a su hijo
que tiene que obedecer porque usted lo mantiene. Y entonces resulta que el dinero tiene más valor que usted como padre o como madre. Si a usted le quitan el dinero, entonces pierde toda la voluntad sobre sus hijos. Obviamente eso no es cierto. Entonces usted tiene que redirigir esa expresión. Y en lugar de decirle que usted lo obedece, que su hijo tiene que obedecerle porque vive en su casa, porque usted lo mantiene, porque usted paga la escuela, tendrá que decir otra cosa. Y obviamente, decía ahorita nuestra hermana Bierly, está en relación al amor, porque el amor es una esencia de Dios que es eterna, permanece para siempre. Podrán quitarle el dinero, pero no le van a quitar el amor. Y entonces, si usted logra conectar con sus hijos de esta manera, obviamente habrá un cambio. De lo contrario, entonces, hermanos, si nos vamos a basar solamente en las cosas materiales, entonces, obviamente los hijos buscarán la forma de emanciparse, de quitarle ese poder a los padres. Y en cuanto lo logren, chao, se van. Y hermanos, obviamente ese no es el objetivo. Hermanos, esto es solamente un ejemplo, pero es prácticamente lo que nosotros a veces le hacemos a Dios. Nosotros también tratamos de quitarle a Dios, porque en nuestro mundo limitado creemos que si nosotros hacemos nuestra voluntad, entonces Dios no tiene dominio sobre nosotros. Sin embargo, Dios es el dueño de todas las cosas. Y si Él desea dejarnos sin alimento, puede hacerlo. Pero entonces el ser humano ha creado sistemas de riego, métodos de invernadero para poderse sustentar, autosustentar, diríamos el día de hoy. Y obviamente, hermanos, esa palabra es peligrosa. Por eso es que en la iglesia ese término de autosuficiencia en realidad no es correcto. No existe una forma en la que podamos ser autosuficientes. Ningún santo de los últimos días es autosuficiente, porque su existencia depende de Dios. No olvidemos que somos vasijas inútiles y que al final de cuentas todo le pertenece, aún nosotros como vasijas. Entonces, esa idea de ser autosuficientes, valdría la pena corregirlo por una mejor palabra, que se ajuste más a lo que realmente Dios quiere que hagamos nosotros en esta tierra. Hermanos, no sé si hasta aquí hay alguna pregunta. ¿Queda claro entonces cuál es el deseo de Dios, cuál es el deseo de Satanás y cuál es el deseo de nosotros? Entonces, solamente Sí, a manera perdón, de... Ok, perdón, hermanito. Eh, me queda claro y no sé si valdría, o más bien cabe aquí la pregunta de entonces, ¿por qué Satanás estaba en el jardín? para allá vamos. Ahí, precisamente aquí es donde se pone buena la cosa, porque obviamente, hermanos, vamos a romper con algunos esquemas que hemos traído por muchos siglos. Pero para ello, hermanos, necesito hacer un paréntesis. Y obviamente, hermanos, cuando hago un paréntesis, a muchos de ustedes tal vez no les guste, porque significa retrasar la respuesta. Pero si no hago este paréntesis, hermanos, pues obviamente no vamos a entender de manera más cabal, de manera que sea más apropiada. Así que quiero mostrarles a ustedes algunas cosas que ya hemos visto y vamos a tratar ahora de ser un poquito más precisos en la información.
ya tenemos una noción en clases anteriores. Ahora sí ya podemos darnos el lujo de profundizar un poco más. Y primeramente voy a mostrarles. Esta es nuestra carátula de las diapositivas de estas lecciones que vamos a ver aquí en adelante. Perla de gran precio con Kabbalah en el jardín de Edén. Hermanos, ¿alguien sabe cuál es el significado de la palabra Edén? ¿Qué significa Edén? Y les pediría que no hagan trampa. Ahorita no lo revisen todavía porque vamos a ver unas escrituras que nos van a ayudar. Pero si alguien lo sabe, adelante. Bien. Hermanos, voy a pedirles su ayuda para que podamos ver unas escrituras que están ahí escritas en pantalla. Proverbios 8, versículo 30, Isaías 58, versículo 13, Salmos 38, versículo 8 y Salmos 119, versículo 92. Hermanos, esta selección que hice de los pasajes son las escrituras que contienen la palabra, pero son los que tienen el significado profundo, son los que realmente se apegan 100% al significado de la palabra Edén. Entonces, si alguien tiene Proverbios 8:30, que pudiera ayudarme a leer. Nada más que sea lo más rápido posible para que no se nos corte la clase. Proverbios 8:30. Si tienen su dispositivo móvil, pueden buscarlo muy rápido. Hermano, yo tengo la que sigue, Isaías. Ok, adelante, hermana, por favor. ¿Por qué dicen ayunamos y no hiciste caso? ¿Humillamos nuestras almas y no te diste por entendido? He aquí que en el día de vuestro ayuno buscáis vuestro propio gusto y oprimís a todos vuestros trabajadores. Muy bien. Gracias. Ya tengo Proverbios 8:30. ¿Ah? Con él estaba yo como artífice, y era su delicia cada día, y me regocijaba delante de él en todo tiempo. Muy bien. ¿Qué palabra, hermana, le resulta interesante de eso que leyó? Artificie. Ok. ¿Y por qué le llama esa palabra su atención? Dice, con él estaba yo como artificie. Es que no recuerdo su significado, hermano. Y me llama la atención cómo estaba él como artificie. Y era su delicia cada día, y me regocijaba delante de él en todo tiempo. Sí, esa es la que me llamó la atención. De hecho, iba a buscar qué significaba artificio, porque no tiene ni siquiera para ver con letrita azul qué significa. Muy bien. Sí, hermana. Bueno, artificie es algo así como la obra de sus manos, la obra del artista. Hermano, Ah, ok. ¿quiere comentar algo? Sí, yo la palabra que me llama es delicia. Ok. Muy bien, hermano. Eh, esa es la palabra clave, precisamente. Pero obviamente, hermanos, quiero que vean la escritura y quién era la delicia del Señor. Isaías nos faltó, perdón, hermana, no lo anoté ahí, nos faltó un versículo más, que era el 14.
Entonces, si todavía pudiera leernos el versículo 14. Sí, hermano, permítame. Una disculpa, de una vez hago la corrección y lo agrego. A ver, dice Isaías 58:14. Entonces te deleitarás en Jehová, y yo te haré subir entre las alturas de la tierra, y te daré a comer la heredad de Jacob tu padre, porque la boca de Jehová lo ha hablado. Muy bien, gracias, hermana. Notemos algo en estos versículos, porque nos está hablando de ayuno, nos está hablando de mi día santo, es decir, el día de reposo. Incluso dice, si llamaras al día de reposo delicia, santo, glorioso de Jehová, entonces obviamente muchas cosas cambiarían, hermanos. Si alguien tiene Salmos, cualquiera de las dos escrituras de Salmos, Yo Salmos, tengo, perdón, quien guste. no digo, Salmos, ¿qué nos dijo? Está en pantalla, es Salmos 38:8. a ver, Salmos 38:8. Híjoles, ya sé. Sí. Así, estoy debilitado y molido en gran manera. Gimo a causa de la conmoción de mi corazón. Ok. Salmos 38:8. Ok, y Salmos 119:92. Ok, bueno, hermanos, no nos va a dar tiempo de leerla. Ok, entonces, vamos a pausa. Hermanos, sí es importante que nos pongamos bien vivarachos en nuestras escrituras. Obviamente, por el formato, estamos acostumbrados a ver todo en pantalla o que el maestro lo lea, pero obviamente tenemos que corregirnos. ¿Vale? Déjenme cerrar la sesión porque se va a acabar.